Admissions Insights by Scholastica. Hola, soy Adriana, directora y cofundadora de Scholastica. Hoy hablaremos sobre lo que está pasando en la Universidad de Harvard, en específico con los estudiantes internacionales. Decidimos grabar este episodio de Admissions Insights en mayo de 2025 porque estamos viviendo en una coyuntura extraordinaria. El 22 de mayo de 2025, el gobierno de Estados Unidos decidió revocarle a la Universidad de Harvard su facultad de matricular a estudiantes internacionales. 24 horas después, un juez le concedió a la universidad un amparo suspendiendo esta imposición. Este capítulo lo estamos grabando a la víspera de lo que vaya a determinar el juez para ver si se sostiene de manera permanente o no la suspensión, por lo que en este momento desconocemos y yo desconozco lo que vaya a decidir el juez. Esto, dicho de otra manera, es una coyuntura y es cómo debemos abordar las consideraciones de estudiar un posgrado en Harvard o en otra universidad en Estados Unidos como estudiante internacional, como una coyuntura. Lo principal y lo que es verdaderamente importante es tu plan de vida y enfocarte en tus metas profesionales y aspiraciones personales. Lo que está pasando ahorita está pasando de una manera muy rápida y hay una cosa, luego cambia otra, hay una orden, luego hay una suspensión. Esto significa que las cosas están pasando de una manera muy estrepitosa y es una coyuntura extraordinaria. Pero lo que sí sabemos es que tú tienes un largo plazo y si miras tu carrera y tu trayectoria profesional hacia el largo plazo, es donde te das cuenta que lo que verdaderamente te importa a ti como individuo es ese plan de vida y esas metas profesionales y esas aspiraciones personales que tienes para ti, y esas no cambian. Ese debe de ser al final del día el faro que está iluminándote el camino para las decisiones que tienes que tomar. Decidimos grabar este episodio ahora, fuera de nuestra temporada regular de Admissions Insights, porque este es un tema a considerar en las decisiones de corto plazo para quienes estén en el proceso de estudiar un posgrado en Estados Unidos o que estén considerando estudiarlo pronto. Aunque es un tema que sigue avanzando, estos consejos y esta perspectiva te pueden ayudar a seguir adelante con tu proceso, a tomarlo también con tranquilidad. Recuerden, en Scholastica llevamos casi 20 años trabajando con estudiantes en sus procesos para irse a estudiar al extranjero. En estos 20 años, obviamente, hemos visto muchas coyunturas. Muchas de estas coyunturas pasan y, sin embargo, la vida de los estudiantes, de nuestros estudiantes que consiguieron irse a estudiar sus posgrados fuera, cambió para bien para el resto de su vida. Si las coyunturas pasaron. Nos pasó el COVID, a todos nos pasó la pandemia. Recuerden que todo el tema de la pandemia empezó por ahí de marzo, abril. Había muchos estudiantes ya aceptados que no sabían si iban a poder entrar o no a la universidad. De hecho, muchas universidades y muchos países suspendieron la entrada de personas que venían de otros países para evitar el contagio. Entonces, hubo también mucha incertidumbre en ese momento y esa coyuntura pasó. De manera personal, a mí me tocó estar haciendo mi proceso de admisiones cuando fueron los eventos del 11 de septiembre del 2001. Yo me fui a estudiar a mi posgrado en 2003 y me tocó estar viviendo lo que fue un momento histórico con mucha incertidumbre. Yo quería irme a estudiar a una universidad que es representativa de la cultura occidental, de todo lo que significa lo bueno de Estados Unidos y pues obviamente también estaba nerviosa y circulaba lo mismo que en estos momentos también está pasando. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los estudiantes internacionales? ¿Me conviene? ¿No me conviene ir? Hoy les puedo decir, tantos años después, que fue la mejor decisión que pude tomar en mi vida. Que haber pensado en mi futuro, en lo que yo quería, estar en el lugar donde yo quería, fue lo mejor que pude haber hecho y que me hubiera arrepentido toda la vida que por eso que estaba pasando en ese momento no hubiera decidido tomar la decisión de hacer un proceso de admisiones y hacerlo bien. Esto sería una de las cosas que les recomendara. Obviamente llevamos 20 años y en 20 años ves muchas cosas y ves muchas coyunturas y ves y te hacen y tú te haces muchas preguntas. Al final del día, mi respuesta para ustedes es
enfóquense en ustedes, enfóquense en sus planes personales, enfóquense en generar y crear el mejor perfil, el perfil más competitivo que puedan. Eso es lo que los va a blindar de cualquier cosa que esté pasando. Eso es lo que les va a ayudar a ustedes a ser competitivos y a ustedes a conseguir sus sueños profesionales y sus expectativas personales. En función de lo anterior y la flexibilidad del tiempo, cada quien se debe adaptar a las circunstancias actuales. Esto también incluye a las universidades. Esto es importante porque así como tú estás pensando en cómo me adapto, incluyo otras universidades, incluyo otros países, las universidades también se están adaptando a esta situación. Están tratando de salir de esta coyuntura lo mejor posible. Incluso, por ejemplo, pasó lo que el gobierno revocó el permiso a Harvard para aceptar internacionales y eso pasó y no pasó ni siquiera 24 horas en que Harvard ya había conseguido que un juez le otorgara una suspensión. Entonces, las cosas están pasando muy rápido, las mismas universidades se están adaptando a la situación y están también buscando proteger a sus estudiantes internacionales. Creo que esa parte es muy importante. Las universidades están buscando proteger a sus estudiantes internacionales, valoran lo que los estudiantes internacionales traen a la mesa. En el caso de Harvard, mismo Harvard reconoce que Harvard no sería lo mismo sin sus estudiantes internacionales, que parte de lo que le ha permitido tener esa diversidad de pensamiento, de perspectivas, es lo que traen y lo que aportan los estudiantes internacionales. Entonces, las universidades entienden que son un asset, que realmente los estudiantes internacionales les traen en muchos casos y para otras universidades traerán también recursos financieros, pero por el otro lado también enriquecen el campus, enriquecen la educación de los estudiantes americanos y de los otros estudiantes. Entonces, de cierta forma también creo que es importante tomar en cuenta y saber que las universidades quieren a los estudiantes internacionales y van a buscar siempre poder atenderlos, recibirlos, educarlos. De hecho, las universidades americanas se conocen por tener un buen número de estudiantes internacionales. Por ejemplo, Carnegie Mellon tiene el 44% de sus estudiantes son internacionales. Columbia, el 40% de sus estudiantes son internacionales. NYU, el 37%. Caltech, el 32%, la Universidad de Chicago, el 31% de todos sus estudiantes son internacionales, MIT, el 30% y mismo Harvard tiene el 28% de estudiantes internacionales. En Harvard, por ejemplo, hay 161 premios Nobel que están afiliados con la universidad y 52 de esos son profesores en este momento. Muchos de esos 161 premios Nobel no son americanos, muchos vienen de otros países, tienen otras nacionalidades o tienen varias nacionalidades. Entonces estamos hablando que realmente el ADN de las universidades americanas, norteamericanas, estadounidenses, tienen o aprovechan, dentro de su ADN está el tener y el educar y el aprovechar a los estudiantes internacionales el intelecto, la perspectiva que traen. No debes de perder de vista que lo fundamental es que la educación, sobre todo la educación a nivel posgrado, es para avanzar profesionalmente. Eso no va a cambiar independientemente de las coyunturas. La historia de la humanidad así lo demuestra, indistintamente de circunstancias de índole política. Dicho lo anterior, es un hecho que quienes tienen mejor preparación académica obtienen mayor éxito profesional y situación económica. Así es, o sea, no estoy diciendo algo que es obvio, ¿no? Es algo que así lo demuestra la historia. Y para el caso latinoamericano, desafortunadamente, quiere decir que para muchos de nosotros tenemos que tomar la decisión de que para acceder a este tipo de educación, en donde hay este nivel de rigor académico, en donde puedes estar rodeado de personas que están en la cúspide de su propia disciplina, tienes que irte a otro país, tienes que estudiar en otro lado. Sobre todo porque nuestras universidades locales no son verdaderamente globales. Pero nosotros como individuos, si queremos
si queremos avanzar profesionalmente, si queremos tener mejores oportunidades económicas, mejores oportunidades de vida, pues tenemos que ser globales. Y muchos de ustedes quieren o aspiran a trabajar en empresas internacionales. En este caso hay ciertas instituciones de educación superior que han obtenido y han mantenido su prestigio por varios siglos. Esto es bastante importante. Instituciones como Oxford, Cambridge, Harvard, Columbia, entre otras, han sobrevivido guerras de independencia, guerras mundiales, pestes, crisis políticas, sociales y económicas. Harvard es más antigua que Estados Unidos como país. O sea, si lo pensamos así, Harvard es más antigua que Estados Unidos como país. Oxford, Cambridge, estas grandes universidades durante siglos han pasado y pasado crisis, pasado y pasado coyunturas y siguen ahí y siguen siendo un faro que ilumina el camino hacia la educación, hacia la ciencia, hacia lo mejor del ser humano, de la humanidad. Esto nos hace suponer que las universidades y sus estudiantes van a salir adelante. ¿Cómo? Adaptándose y sobrellevando la coyuntura. Esto lo vimos en la pandemia del COVID, cuando a pesar del cierre de fronteras y en muchos casos también de aulas, estas y la gran mayoría de las instituciones académicas salieron avante. Esto incluye a los estudiantes que hoy ya están graduados. Incluso yo diría que, por ejemplo, cuando fue a raíz del COVID, hubo una gran cantidad de nuevas opciones para estudiar un posgrado en una gran universidad. Se abrieron nuevas avenidas para que alguien que quería tener una educación de calidad lo pudiera hacer. Muchas universidades no solamente sobrellevaron el COVID, sino aprendieron y lograron instituir muy buenos programas en formatos híbridos o en formatos en línea, intentando también aprovechar ese aprendizaje para tener mucho más acceso a más personas con educación de calidad. Y muchos de estos programas son muy buenos. Algunas universidades crearon programas híbridos, programas incluso en donde han tenido alianzas con otras universidades en otros continentes, en otros países, que les han permitido dar todavía una educación de más calidad y atender las necesidades y las prioridades de más personas. Entonces, a partir del COVID, se generaron también cambios en estas universidades, transformaciones para bien. Y incluso yo diría que ahorita un tema que les compete y que en lo que están también involucradas las universidades es en el tema de la inteligencia artificial, cómo está impactando los programas, a las maestrías. Creo que ese es un tema que tendría que tener mucho más cabida en tu árbol de decisiones para dónde estudiar. Pero al final del día también las universidades se están adaptando a eso. Cambridge no sigue enseñando lo que enseñaba en los 50, ni hace 200 años o hace 400 años. Se van adaptando. Y estas coyunturas y estos obstáculos, al final del día, a lo largo del tiempo, las pueden y en muchos casos las han hecho mejores. Para ti como profesionista, como estudiante, como alguien que está pensando en postular estos programas como latinoamericano o hispanoparlante, ¿qué opciones tienes? Pues si decides no estudiar en Estados Unidos, si decides que el tema de esta incertidumbre que está pasando ahora en mayo de 2025, que tampoco estás estudiando en este momento, en mayo de 2025, en realidad es un proceso que quieres hacer después, pues al final del día puedes decidir obtener un posgrado local, pero entonces te debes preguntar si la calidad va a ser suficiente y si esto te va a dar la ventaja competitiva que requieres para distinguirte en el mercado laboral o en su función pública. No quiere decir que no lo sea. En algunos casos la respuesta puede ser sí, pero sí es algo que tienes que cuestionarte. En mismo Estados Unidos hay universidades que no están siendo objeto de este tipo de sanciones. Entonces, también en Estados Unidos hay otras opciones.
Y como decía, en la mayoría de ustedes el hecho es que estamos en mayo y este es un proceso que se hace con anticipación, con mucho tiempo. Entonces, realmente van a postular hasta septiembre, octubre o diciembre o enero. Entonces, faltan muchos meses y las cosas están moviendo muy rápido. Entonces, pero si quieren, en este momento pueden decir, bueno, me voy a Estados Unidos, pero solamente a universidades que no están siendo afectadas por estos temas. También puedo cambiar de país, o sea, podría decidir estudiar en Inglaterra, en Canadá, en Francia, en Alemania, en España, en Australia y otros países que me dan alternativas a estudiar en Estados Unidos. Aunque en este caso, pues también estos otros países han tenido algunos temas, porque mucho de lo que está pasando también en el mundo en este momento no es solamente de un país específico. Algunas cosas también se están permeando a otros lugares. En Canadá, el año pasado hubo un tema sobre el número de visas y estaba topado el número de visas para estudiantes internacionales según las provincias. Australia también estaba reconsiderando su proceso de visado. Entonces, este tipo de cosas tampoco es que yo, si decido irme a un país de este tipo, Francia, Canadá, España, Australia, que pueda yo predecir qué va a estar pasando en diciembre o en agosto del 2026, que es cuando a lo mejor estoy pensando en irme, ¿no? Entonces creo que por eso es importante sí tener alternativas, o sea, sí saber que un buen proceso de admisión es que enfocarte en lo que tienes tú en tu control, que es estudiar para el examen, asegurarte que el inglés lo tienes bien, escoger el posgrado correcto para tu proyecto profesional. Eso sigue siendo lo importante, eso sigue siendo parte de la luz que te ilumina el faro, que es tu objetivo profesional a largo plazo. Eso sigue siendo lo importante. Lo demás, pues lo puedes ir trabajando según cómo vayas obteniendo más información y al final del día, pues también verlo como eso. Sigue siendo al final del día una coyuntura. Al final del día tampoco tú eres el que decide a qué universidad te vas a ir. Es la universidad la que decide si te acepta o no te acepta. Entonces, lo que sí, donde cambia es que si tú no postulaste, pues ya sabemos que esa no te va a aceptar. Entonces, tener opciones, abrir opciones, lo que te va a permitir que cuando tengas toda la información sobre la mesa, puedas tomar buenas decisiones. Pues al final del día puedes hacer una combinación de estas tres alternativas. Puedes también esperar, pero esperar activamente, que lo que significa es sigo con mi proceso, sigo con lo que sé, tomo en cuenta la información que es información clara, que esa tiene que ver más conmigo y en función de cómo vaya evolucionando esto, decido si incluyo en otros países, en qué países, si incluyo en otras universidades en Estados Unidos, cuáles incluyo, si incluyo una universidad de mi país, cuál incluyo. Al final, hacer un buen proceso de admisiones te va a hacer mejor. O sea, te va a ayudar para tu inglés, te va a ayudar para tener conocimiento y estrategias de razonamiento crítico, comprensión lectora, asegurarte que las matemáticas las tienes bien, te va a ayudar porque te va a hacer pensar y reflexionar sobre tu plan profesional a largo plazo. Entonces el proceso no tiene algo malo, es algo que te va a hacer mejor como persona. Entonces, y te va a hacer mejor como profesionista y te va a ayudarte a enfocarte en lo que quieres para ti, para el largo plazo. Entonces, eso es algo que no debes de dejar de hacer por esto, ¿no? A la par, también debes tener presente que las mismas universidades están y se seguirán adaptando. Y esto te permite a ti, como estudiante y postulante internacional, seguir adelante en la persecución de tus metas profesionales y aspiraciones personales. La adaptación es un principio de la evolución y la supervivencia. Lo peor que uno puede hacer es inmovilizarse y no tener una estrategia para sobrellevar la coyuntura. Warren Buffett, reconocido inversionista estadounidense, tiene en el pasillo que da a su oficina las portadas de las principales catástrofes reportadas en el New York Times, tales como la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Gran Depresión y la Gran Recesión, los eventos del 11 de septiembre. Las tiene para no perder de vista que a pesar de momentos críticos en la historia, el porvenir siempre será mejor. Lo importante no es perder de vista el valor que tiene invertir para mañana. La educación es una inversión
Invertir en tu educación es algo que te va a traer frutos, incluso frutos inesperados. No sabes cómo el buscar estar en un ambiente, en un ecosistema, con otras personas inteligentes, con otras personas exitosas, con otras personas que tienen otras perspectivas a la tuya, te va a cambiar, más allá de darte un buen trabajo, que eso es parte de lo que estás buscando también, pero más allá de eso te puede dar muchas otras cosas más. Invierte en tu educación, invierte en tu futuro, no dejes que las circunstancias te paralicen. Aprovecha esas circunstancias también para generar más fortalezas, más diferenciadores. Y al final del día esto es algo que te va a rendir, como decía, rendir frutos a largo plazo. Y como decía también, en Escolástica llevamos ya casi 20 años haciendo esto. Hemos visto muchas coyunturas. Las universidades llevan siglos viendo crisis y han visto también muchas coyunturas y se han adaptado. Al final del día, las cosas están pasando muy rápido, hay muchas cosas que están pasando al mismo tiempo. Las personas que tienen esa resiliencia, que se saben adaptar, que no viven en la coyuntura, que le apuestan a largo plazo, que entienden lo importante de invertir para mañana, son las personas que van a salir siempre, a lo largo de la historia, son las que salen bien paradas. Sé una de esas personas. Si estás preocupado por la coyuntura, si tus metas profesionales se pueden ver impactadas en función de lo que está pasando, entonces lo que hay que cuestionarse también es esas metas. Sin embargo, si tus metas son reales, debes seguir adelante en la persecución de las mismas. La forma en la que alcanzas tus sueños no es cambiando tus metas o objetivos, sobre todo esas que te guían para la persona y el profesionista que quieres o deseas ser. Es más bien adaptarse a las circunstancias, a la situación, informarte, no decidir en función de la coyuntura, no dejar de perder de vista lo que quieres conseguir y más bien ser flexible a lo mejor en el rumbo, en el camino, pero al final del día no ser flexible en lo que quieres. Eso tiene que ser parte de la brújula que te lleve a tomar las decisiones que vas a tomar el día de hoy que pueden impactar el resto de tu vida. Gracias por escucharnos. Me da mucho gusto saber que lo has encontrado útil. Si aún no estás suscrito, te invitamos a hacerlo y si tienes dudas o comentarios, puedes escribirnos a través de las redes sociales de Escolástica, en Facebook e Instagram y LinkedIn y Twitter, o visitar nuestra página, scholasticaprep.com. Nos encantará leerte y saber tu opinión. Admission